Aló, bienvenidos a Real Biopolítica. Hoy día vamos a hablar sobre el fútbol y el sionismo. El fútbol como mecanismo de control social. Ya era el mundo industrial y era hora de nuevas emociones, de nuevas distracciones. Entonces, poco a poco comienza a surgir la industria del fútbol. ¿Quién crea esa industria del fútbol? Esta industria que vemos, en la cual vemos comentaristas deportivos, vemos clubes distritales, provinciales, estatales, clubes internacionales, vemos tribunales de fútbol internacionales, vemos tribunales locales, o sea, todo un poder judicial del fútbol. También tenemos toda una burocracia del fútbol, el Estado Mundial del Fútbol, ¿no? Tenemos la FIFA, tenemos, o sea, cómo se forma todo esto, ¿no? ¿Quién sienta las bases sobre las bases para formar todo este aparato que es la industria del fútbol, que no es otra cosa sino un método de control psicosocial para poder tener a la gente pegada a la emoción del equipo, ¿no? A la decepción del equipo, al triunfo del equipo, ¿no? Que muchas veces se vuelve un triunfo nacional, ¿no? Un futbolista se vuelve un héroe nacional. ¿Cómo se crea todo eso? Hemos visto una estrategia de control en el caso de Paolo Guerrero. Hemos visto cómo manejan las cosas, cómo lo hacen ver como un héroe, una especie de mesías, ¿no? Hemos según el libro de Marcel Eliade, El Eterno Retorno, hemos desgajado los elementos para poder crear un héroe. Y hemos visto cómo lo han hecho con Paolo Guerrero, ¿no? Y ahora ya vemos toda la decepción y simplemente la gente se olvidó, ¿no? Son emociones momentáneas. Son momentáneas para tenerte distraído momentáneamente. Una vez que termina eso, se buscan otro psicosocial. Van a otro folder, abren el folder y dicen, hacemos mejor. Pero el fútbol siempre está latente. Quien enciende su tele y lo primero que quiere ver es ver fútbol. ¿Qué ganas viendo fútbol? Ver a la gente peloteando ahí. ¿Qué ganan, no? Pero ya están enganchados a eso mentalmente. Es un método de control social. Vamos a ver cómo funcionó todo esto, cómo apareció toda esta industria del fútbol. Porque el fútbol es justamente la diversión de las sociedades industriales, de las sociedades que están en vías de industrialización, las sociedades industriales. Es propio de eso, ¿no? Después va a seguir la sociedad tecnológica, que es la que va a seguir luego de esta sociedad. Estamos ahora en la postindustrial, que es la antesala para la era tecnológica, que va a instaurar una dictadura tecnológica. Cuando pase eso, el fútbol simplemente va a liquidarse y va a aparecer otro tipo nuevo de diversión, siempre bajo control de la élite. ¿Por qué? Porque la élite está creando otro nuevo sistema. Ya estamos viendo lo de Rothschild, ¿no? ¿Recuerdas que Rothschild está preocupado porque el sistema se está cayendo, ¿no? Bueno, en verdad esa noticia no es tan cierta. Parte del plan es que el sistema se caiga. Por eso la izquierda, que se dicen revolucionarios, en verdad están trabajando para la élite global. Porque el siguiente paso es más control. Es terminar con todo eso que tú ves aquí. Que haya más control y más poder. Pero prosigamos. Ya que hablamos de los Rothschild, que es una de las élites del poder global, le tendré que decir que el primer partido de fútbol en Austria tuvo lugar en los magníficos jardines de la mansión Rothschild, de la parte de la rama austriaca de los Rothschild. Pero el que elaboró todo el sistema actual, la estructura actual del fútbol, el negocio del fútbol, la industria del fútbol, comentaristas de fútbol, clubes, tribunales, hasta libros, todo el que inauguró todo eso fue un judío banquero de una de las familias que servían a la casa Rothschild, porque la casa Rothschild es una familia de poderosos banqueros, pero abajo de ellos hay otras familias de banqueros que son de segundo nivel, que sirven a la familia principal de los Rothschild. Así funciona. Una de esas familias de segundo nivel que servían fue la que dio uno de sus vástagos para crear el actual sistema de poder del fútbol, el poder psicosocial que ahora conocemos. Empecemos. Se llamó Hugo Meisel. Nació en 1881 en Bohemia, lo que era el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro era un imperio multinacional, por eso era imperio. Tenía un montón de naciones, de parcialidades nacionales a su dominio, al dominio del imperio de la Casa de Habsburgo. Pero los dos países que pintaban más ahí eran Austria y Hungría. Aparte había mucho más nacionalidades, que justamente son los que aparecen ahora
como países independientes cuando cae la cortina de hierro. En ese tiempo existía ese imperio, el imperio austrohúngaro, bajo la corona Habsburgo. Hugo Meisel nació, como te acabo de decir, en 1861 en Bohemia. Sus padres lo designaron para la carrera de banquero, porque sus padres eran los banqueros de la casa Rothschild. Los Meisel eran banqueros judíos. Justamente el fútbol fue una creación, el aparato actual del fútbol, como lo vemos, es una creación del poder judío sionista. Y controla muy bien a la gente. Hasta te hacen tapar dictaduras con el fútbol. Literalmente, como en Argentina. Violaciones de derechos humanos te lo tapan bien con el fútbol. Solo que ahora ya no está funcionando tan bien. Ya las cosas están cambiando. Aquí en Real Biopolítica, en la página de Facebook, Real Biopolítica, hemos colocado una columna de opinión de un señor que escribe en periódicos internacionales de mucho nivel, que habla de antropología y fútbol, y dice el globalismo gana, sobre cómo gana el globalismo en el fútbol, ¿no? El pensamiento global en el fútbol, ¿no? Este problema de la pelea entre naciones y todo eso, ¿no? O sea, él está dando a notar, ya está cayéndose todo esto. Todo eso se está cayendo. Hay que crear un nuevo sistema. Eso es lo que piensan las élites. Por eso quieren liquidar todo esto, ¿no? Que también controlan. Están remodelando la casa o mudándose a otra casa mucho mejor, donde puedan controlarte mejor. Mucho mejor. Valga la redundancia. Durante los años escolares, Meisel, ¿no?, estaba interesado en fútbol. Era un pelotero. Era un pelotero, ¿no? Se unió al club de cricket y fútbol de Viena, ¿no? Sus padres, como era de esperarse, no renunciaron a sus planes y lo enviaron a París y al Trieste, en una zona entre Italia y Austria, ¿no?, que ese tiempo era Austria, para continuar sus estudios. Y cuando tenía 24 años se encontró detrás de un escritorio trabajando en un banco, pero seguía con su pasión del fútbol, ¿no? O sea, sus padres consiguieron que fuera un banquero, ¿no? Una familia de banqueros al servicio de una familia más poderosa de banqueros. Pero eso no era suficiente. Era necesario que esa pasión que tenía Meisel por el fútbol se canalizara a crear este poder del fútbol global. Meisel comenzó a trabajar como árbitro de fútbol disculpa, y alcanzó un nivel internacional como árbitro. Su educación que tuvo, porque era la educación de un banquero, le hacía dominar varios idiomas: alemán, francés, inglés, italiano, checo, sueco, español, holandés. Entonces era fácil para él moverse en la parte internacional del fútbol, ¿no?, o crear esos lazos internacionales. Continuó ampliando sus conocimientos sobre aspectos profesionales del juego, y en 1913 fue nombrado gerente del equipo austríaco de fútbol, justo un año antes de la Primera Guerra Mundial. En la víspera de la Primera Guerra, Meisel contrató a un entrenador inglés, a Jimmy Hogan, que fue rechazado en su tierra natal. Hogan creía en pases cortos, movimiento táctico coordinado del equipo, en lugar de ir tras la pelota, ¿no? O sea, la larga persecución de balones practicadas por los ingleses, ¿no? O sea, él tenía otra idea, ¿ves? ¿No? Algo que no pudo mucho disfrutar en Inglaterra, porque, o sea, implementar en Inglaterra no le hacían caso por eso. Meisel se dio cuenta y se lo jaló. Quiero que esa táctica que tú tienes, que ahora es una táctica normal, no es la práctica de ir tras la pelota, ¿no? Esa táctica la implementes acá. Hazlo a tu total discreción, tienes mi apoyo, le dijo Meisel, el judío Meisel. Entonces ahí es cuando estalla la guerra. Y como Hogan, el entrenador, era inglés, lo encarcelan junto con otros ingleses hasta que termine la guerra, ¿no? Y dicen, bueno, en cuestión de semanas, no te molestes, ¿no? En semanas termina la guerra, te soltamos, como siempre, ¿no? Cada vez que hay guerra acá. ¿Qué sucedió? La guerra no duró semanas. Como sabemos, duró 2 años. Y un poquito más, ¿no? Meisel fue reclutado y sirvió en el frente, pero logró pasar los guardias. O sea, el judío banquero lo reclutaron y lo mandaron al frente, pero él logró pasar a los guardias, logró burlar la vigilancia, liberó al entrenador Hogan y lo llevó a Budapest, que es la capital de Hungría, donde sus amigos de la sucursal judía de MTK lo cuidaron. O sea, lo envió al grupo judío, ¿no? Y así los judíos comenzaron poco a poco a crear esta industria del fútbol, ¿no? Este mundo del fútbol. Entonces lo cuidaron y después del final de la guerra, Meisel se apresuró a ver dónde estaba Hogan y de una vez proseguir con los planes que tenía para el equipo austriaco.
ella tenía una visión muy profesional, ¿no? El primer equipo profesional fue el Club Hakwa Wien, donde Meisel tenía contactos y amigos, aunque era del Club Austria-Viena, otro instituto judío que estaba más asimilado en la sociedad general austriaca, ¿no? O sea, aquí esto que estaba pasando estaba manejado por judíos, ¿no? Muchos de ellos relacionados con la élite sionista de los Rothschild, del barón de Rothschild. Cuando ya inicia la década de 1930, el equipo austriaco se convierte en el mejor de Europa, gracias a Hogan, el entrenador Hogan, y al jefe Meisel. Ellos trajeron como jugador, para seguir aumentando, seguir creciendo, se traen al talentoso Matthias Sindelar, ¿no? Meisel continuó promoviendo los aspectos intelectuales del juego, o sea, él comienza a establecer la parte intelectual del fútbol, funda paneles intelectuales, los famosos comentaristas que vemos ahorita, aficionados, los hinchas, ¿no? Él comienza a organizar todo esto, a organizar el club de locutores de periodismo deportivo, como lo podríamos decir ahora, ¿no? Él lo comienza a organizar, los hinchas, las hinchadas, los gerentes, o sea, los que manejan los clubes, ¿no? Colegas para discutir noticias, ¿no? Los periodistas deportivos y los comentaristas deportivos, y colegas para discutir desarrollos del fútbol, a veces incluso el foro solo para elegir la alineación del equipo antes de los partidos. O sea, comienza a crear todo ese movimiento de gente atrás de la expectativa del fútbol, ¿no? Entonces, Meisel empieza a tener correspondencia con personas importantes como Herbert Chapman, que es gerente del Arsenal que dirigió el fútbol inglés, como Vittorio Pozzo, que estaba mejorando su equipo italiano. El equipo italiano ganó la Copa del Mundo en 1934 y 1938, ¿no? El objetivo de Meisel era el fútbol internacional, ¿no? Como te acabo de decir, ¿no? Esos son los banqueros judíos. Uno de estos banqueros judíos como Meisel estaba detrás de este tema, el fútbol internacional. Quizás de todas maneras iba a pasar, pero había que ganar por puesta de mano, ¿no? Él se dio cuenta que el juego, la fuerza del fútbol, radicaba en su naturaleza internacional, y tiene mucha razón. La Copa América, la Copa Champions, ¿no? Empezó a hacer movimientos tácticos profesionales de gerencia, invirtió en talentos para hacer que el fútbol fuera profesional, o sea, los cazadores de talentos, se volvió un cazador de talentos también, ¿no? Eso no se hacía antes, todo eso lo hizo el judío Meisel, el judío al servicio de la banca sionista de los Rothschild, ¿no? Fundó empresas internacionales de fútbol, la Copa Mitropa para clubes, la Copa Intercontinental para equipos representativos, ¿no? Eso, al principio pues la mayoría de los clubes y equipos de Europa participaron, ¿no? La mayoría, ¿no? Pero cuando ves hoy la Liga de Champions, la Eurocopa de fútbol, ¿no? En verdad estás viendo la visión de Hugo Meisel hacerse realidad, ¿no? O sea, él le da el empujón, ¿no? Lo vuelve tan contagioso que los demás empiezan a seguirlo, ¿no? Y empieza ahí a crearse el nuevo método de control social a través del fútbol, del deporte, los espectáculos, ¿no? El espectáculo deportivo, ¿no? ¿Qué sucedía acá? Sabemos que ellos contratan a este señor este futbolista llamado Sinder, que además era un atleta, ¿no? Igual, un buen futbolista, en verdad es un atleta completo. Desgraciadamente, en algunos sitios donde siempre perdemos las copas, no son atletas, solamente son peloteros, ¿no? Pero Meisel contrató a un atleta que además era futbolista, ¿no? Aquí tenemos aquí una anécdota. En 1934 Austria perdió el partido semifinal, perdió en las semifinales de la Copa del Mundo, ¿no? Y coincidentemente, antes de este partido donde pierde Austria, Mussolini recibe una cena con los árbitros en su casa en la noche antes del partido. Una noche antes del partido, Mussolini cena con los árbitros, con los árbitros, y al día siguiente Austria pierde. Mussolini pues era el dictador italiano, el Duce. Un ejemplo de lo que pasó en este partido fue que el defensor italiano Monti
golpeó a Sindelar en la cara. O sea, el favorito de Meisel lo golpea en la cara. Y mientras el jugador austriaco, o sea, Sindelar, sangraba ante los ojos del árbitro, este no hizo nada para ayudarlo. O sea, parece que estaban comprados, ¿no? Desde ese tiempo es la corrupción en el fútbol. Meisel murió en un ataque al corazón durante la práctica de 1937, con la suerte de fallecer y no ver la caída de su país como de la obra de su vida, ¿no? Pero igual, ya había sembrado la semilla y iba a germinar otra vez, ¿no? Entonces él muere y al año siguiente, en 1938, se da el Anschluss, que es la anexión de Austria por la Alemania, ¿no? Y la creación de un solo país en base a Austria y Alemania juntas, ¿no? Porque ambos eran de raza alemana, ¿no? Los pueblos de ambos países eran alemanes. Sindelar, este favorito, ¿no? Aunque no era judío, se negó a representar a Alemania. En el último juego del equipo austríaco, ¿no? Antes de que ya se asimilara el equipo austríaco a Alemania, ¿no? En el último juego, Sindelar celebró la victoria tratando de provocar a los nazis que ocupaban asientos de honor, ¿no? O sea, ganaron los austriacos a los alemanes, ¿no? Y después ya he fusionado el equipo de Austria nacional, la selección nacional de Austria, con la selección de Alemania, porque ya se vuelven un solo país, ¿no? Pero en los últimos días del equipo nacional de Austria, antes de la anexión, les ganan a los nazis y Sindelar celebra la victoria y los provoca. Una semana más tarde, Sindelar muere en circunstancias desconocidas. Asesinato, suicidio, quizás un accidente. Años después, Sindelar es declarado el mejor atleta austríaco de todos los tiempos y el mejor jugador de fútbol del siglo XX. Bueno, vamos a terminar con el hermano de Hugo Meisel, que se llamó Willy Meisel. Él fue periodista de fútbol, que en 1934 descubrió la situación política que había por el tema de las entreguerras, durante la entreguerra, y se fue a Inglaterra, donde sirvió la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra se convirtió en el reportero de fútbol más famoso del mundo, un miembro de la inteligencia británica, de una familia de banqueros sionistas de la Casa Rothschild, que servía a la Casa Rothschild. Date cuenta, ata los cabos. Aplicó todo el conocimiento que aprendió de su hermano mayor a hacer inteligencia, a hacer fútbol, a hacer activismo. En 1953 compiló todo su dominio integral, o sea, todo lo que había hecho durante su vida lo compila y publica el libro La Revolución del Fútbol. Toda su experiencia está ahí. El fútbol europeo era un tema de moda en Inglaterra en el momento, y eso dio lugar a que su libro fuera muy aceptado, muy leído, ¿no? Y en ese libro hay dos ideas principales. Las ideas de Willy Meisel fueron profecías plenamente realizadas. Cuando Meisel visita Brasil, ve a los muchachos de las calles, a los Ronaldo de ese tiempo, a los Julinho de ese tiempo, los ve, a los brasileños de ese tiempo, a los Pelé de ese tiempo, ¿no? Los ve, ¿no? Y se da cuenta de que tienen mucho talento, y si conocieran la táctica europea, convertirían a Brasil en el mejor país del fútbol. Y así está sucediendo, ¿no? Porque justamente eso fue lo que vio Meisel, Willy, lo que fue cierto, ¿no? Esa fue una de sus profecías. La otra profecía fue que la táctica fue en usar la táctica que su hermano pensó antes de su muerte. Ofreció desmantelar los roles y probar una formación de juego más flexible, permitiendo a los jugadores poder cambiar de roles. Después de muchos años, Rinus Michels dijo que se había inspirado en el libro de Meisel cuando introdujo el estilo de fútbol total mientras entrenaba el equipo holandés. Vemos todo esto, atamos los cabos. El fútbol, tal como lo conocemos, la industria del fútbol, el aparato del fútbol, los tribunales del fútbol, todo ese mundo del fútbol, toda esa estructura, ¿no?, que hemos visto en la FIFA últimamente, eso fue creado por la élite judía sionista que trabajaba para la casa Rothschild. Ese es parte del psicosocial, el control social del mundo industrial consiste en el fútbol. Una vez que el mundo industrial empieza a caer,
el fútbol también cae con ellos. Y esto da lugar a la sociedad tecnológica, y ahí aparece otro nuevo estilo de espectáculo o de distracción social. Ese nuevo estilo pronto va a surgir, y cuando surja, así como el fútbol estuvo en control de la élite para poder crear toda una estructura de poder en el cual estuvieran bien amarrados, también cuando surja el nuevo estilo de la sociedad tecnológica pasará lo mismo. ¿Entiendes? Si tú conoces estas ideas, conoces estos procesos, cuando suceda, estarás atento a mirarlo, a verlo y a presenciarlo y a entenderlo, y a que no se te pase desapercibido, a que no te agarre por sorpresa. Esto fue Real Biopolítica con Iván Oré, y recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.